todos los que nos escuchan en vivo en la internet, en esta página. Buenos días. Vamos a comenzar la escuela dominical. A los hermanos que tienen los libros o los que no tienen libros, va a ser en Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28, y en capítulo 11, versículos 21 al 26. Y vamos a ir a Dios en oración y así iniciar la escuela dominical en esta mañana y sea de bendición, y Dios quite todo lo que estorbe para que la palabra llegue y penetre y haga su efecto. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor, por todas las bendiciones, Señor, y por toda tu protección. Nos has cuidado hasta aquí y nos seguirás cuidando, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor, y tú eres mayor que el que está en el mundo, Señor. Gracias por todas las bendiciones, y así confiando en que nuestra fe crezca en cada circunstancia, cada dificultad, Señor, que veamos tu mano de poder obrando y que tu palabra, Señor, que quite todo lo que estorbe, todo lo negativo, Señor, y que toda la persona que está escuchando, Señor, que tu palabra penetre hasta llegar a su corazón y convertir el alma, Señor, que puedan venir a tus pies. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. A los que tienen el libro, ahí en la página 89, es el tema de cómo lidiar con las relaciones difíciles. Son 6 lecciones, y estamos en la segunda, dice alentar, ahora domingo 3 del 2020, y es en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 28, y el capítulo 11 del 21 al 26 de Hechos. Y la pregunta 1 dice: de acuerdo con Mateo 5:44, ¿a quiénes debes amar? Dice, ¿verdad? Y en Mateo 5:44 es a vuestros enemigos. Debemos llamar a vuestros enemigos, ¿verdad? Y la vuelta a la hoja, en la página 90, dice idea central, dice alentar a otros fortalece las relaciones personales. Aplicación para la vida de esta introducción a la lección, dice: es muy fácil llevarnos bien con las personas que nos agradan, pero ¿qué pasa cuando conocemos a una persona que es diferente a nosotros? Quizá viene de otro país o su color de piel no es como el nuestro. Quizá tiene una posición social diferente a la nuestra. O pudiera ser que se trate de una persona que en el pasado nos acusó, causó algún daño. Lo sencillo en esos casos es ignorar a la persona, o todavía peor, tratarla mal. Sin embargo, como cristianos debemos ser capaces de ver más allá de nuestras diferencias y amar a nuestro prójimo. El mismo Señor Jesucristo habló al respecto cuando dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:46. Si queremos fortalecer nuestra relación con las personas a nuestro alrededor, podemos hacer algo muy sencillo, pero que tiene grandes beneficios espirituales. Alentar a la otra persona, es verdad, puede ser difícil alentar a otros, en especial a aquellos con quienes tenemos una relación dificultosa, pero cuando lo hacemos, estamos mostrando a Cristo. Y los versículos en Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28, dice, ¿qué dice la Biblia? Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. ¿Verdad? Dice: probablemente puedes pensar en personas que han sido de aliento para ti en diferentes momentos de tu vida. Alentar a otros es una manera con la que demostramos que hemos sido transformados por Jesucristo. Algunas veces puede ser difícil alentar a las personas
con las que hemos tenido algún conflicto o a las que son diferentes a nosotros. Sin embargo, cuando entendemos la transformación que Jesucristo ha hecho en nosotros, podemos servir de aliento para otros. Bernabé fue de aliento para Saulo cuando otros no aceptaban que este joven recién convertido fuera en realidad un cristiano. Hechos 9:26. Saulo había sido un perseguidor de la iglesia. Eso es lo que era Saulo. En Hechos capítulo 8, versículo 3 y el capítulo 9, versículos del 1 al 2. Y Bernabé es un gran ejemplo de una persona que sabía que Jesucristo tiene poder para transformar radicalmente a una persona y que como cristiano debemos tener gracia y misericordia, incluso a aquellos que son diferentes a nosotros o con los que hemos tenido conflicto en el pasado. Entender la gracia transformadora de Jesucristo nos ayudará a poder poner en práctica las verdades que encontramos en estos versículos. Y otro punto dice, debemos extender gracia a otros. El versículo 26 que leímos, los discípulos sospechaban de Pablo porque pensaban que este hombre quería infiltrarse en la iglesia para después destruirla desde adentro. Sin embargo, este episodio sucede 3 años después de su conversión, Gálatas 1:18. Pablo ya había predicado en Damasco, de donde había huido porque lo buscaban para matarlo. Hechos capítulo 9, versículos 23 al 25. Pero Bernabé le mostró gracia porque sabía que Jesucristo había transformado por completo la vida de este hombre. Había tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y Bernabé lo estaba viendo muy claro, ¿verdad? Por eso lo estaba ayudando. Así Bernabé ejemplificó el significado de su nombre, hijo de consolación. Hechos capítulo 4, versículo del 36 al 37. Debemos animar a otros para que sean aceptados. Versículo 27 que leímos. Bernabé conocía el pasado de Saulo y aún así estuvo dispuesto a aceptarlo como un verdadero, si le da vuelta a su hoja, creyente. Otros dudaban de la conversión de Saulo, pero Bernabé fue de ánimo para este joven creyente porque entendía que el pasado de Saulo no cambiaba la realidad de lo que era ahora, lo que el Señor había hecho en su vida. Un hijo de Dios, Saulo entonces fue aceptado por los discípulos de Cristo en Jerusalén y no mucho tiempo después se convirtió en el más grande misionero de la historia del cristianismo. Por cierto, Bernabé fue el primer compañero de Pablo en el primer viaje misionero. Dios usó a Bernabé para animar a Pablo y este pequeño acto de misericordia tuvo un gran impacto en la historia de la iglesia. ¿Cómo podemos alentar a otros para que sean aceptados? Debemos entender que Jesucristo tiene el poder para transformar vidas. También debemos saber que cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, Él la acepta y la transforma. Según los Corintios 5:17. Dice, por lo tanto, cuando alentamos a alguien para que se sienta aceptado, estamos previamente reforzando lo que Jesucristo ya ha hecho en su vida. De esta manera nos convertimos en agentes de la gracia de Dios. Y la idea central es alentar a otros, fortalece las relaciones personales. Vamos a regresar a la página 91, a la pregunta número 2. Dice, ¿qué versículo de la Biblia te ha alentado de manera especial en tu vida cristiana? Y hay muchos versículos, ¿verdad? Pues puede tomar uno en especial. Puede ser Juan 1:12, dice, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad?
cuando el Señor nos aceptó por su gracia, de ser creación, de ser gentil, a ser de la familia, a ser hijo de Dios. Y en Hechos 11, del 21 al 24, otra porción de la escritura dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La gracia que no merecemos de Dios, Dios nos salvó por su gracia. Y muchos versículos de la Biblia nos dicen que no es por obra, sino por la gracia de Dios que fuimos salvos. No lo que nosotros podemos hacer para salvarnos, sino lo que Dios proveyó su Hijo en la cruz para que toda persona que pues ponga su fe, que crea, y que el Señor llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Por su gracia somos rescatados, ¿verdad? ¿De dónde nos lleva el pecado, verdad? La condenación, pero ya por la gracia, ya siendo rescatados, vamos a la vida eterna, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Y ahí está la pregunta número 3. Dice: esta semana, ¿cómo pudieras alentar a una persona que has visto triste? ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Verdad? Tiene que oírla hablar, ¿verdad? Dejarla hablar a esa persona para mirar usted su problema, para que pueda usted ayudarla. Hablan de la persona, puede decirle: Dios te ama, ¿verdad? ¿Qué te sucede? ¿Cómo te puedo ayudar? Y no nomás con palabras, y con hechos, ¿verdad? Con acciones. A lo mejor necesita algo, ¿verdad? Usted trae ese dinero o esa que él necesita, ¿verdad? Como el buen samaritano. No nomás cerrar los ojos o hacer oídos sordos, ¿verdad? Enfrente de la necesidad de la persona, del hermano que está enfrente de nosotros. Dice: qué emocionante es cuando vemos que otros están creciendo espiritualmente. La madurez cristiana se muestra cuando nos alegramos y alentamos a otros para que sigan creciendo a la imagen de Jesucristo. En Hechos 11, del 21 al 24, la iglesia de Antioquía está experimentando un despertar espiritual. Un gran número de personas se están convirtiendo a Jesucristo. Bernabé llega a la ciudad y es testigo de lo que Dios está haciendo, y por lo tanto se regocija. Hechos 11:23. Al igual que Bernabé, debemos regocijarnos cuando vemos un crecimiento espiritual, que una persona está creciendo, que usted le está ayudando, o la iglesia está creciendo, ¿verdad? Para hacer su obra, para hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, ¿no? O le está haciendo caso al Espíritu Santo cuando le dice que haga algo y usted lo hace, ¿verdad? Le tiene que compartir a alguien, tiene que ayudarle a alguien. Aunque Bernabé era judío, se regocijó por lo que Dios estaba haciendo en los gentiles, ¿verdad? Gentiles eran personas como nosotros que no somos judíos, que no, Dios vino a su pueblo, a los judíos, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Aquí como vemos a Pablo, él hablaba a los gentiles, a los que no eran judíos, ¿verdad? Porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Dios le queda la bendición a ellos y ellos pues, no lo aceptaron, ¿verdad? Por eso Dios puso sus ojos en nosotros también y nos rescató, nos dio de su gracia, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, pero ya por la gracia de nuestro Señor Jesucristo fuimos ya hechos hijos de Dios, ¿verdad? Salvos. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos, ¿verdad? Nosotros. Después de regocijarse al ver la gracia de Dios en medio de ellos, exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:23. Bernabé
sabía que al igual que toda la iglesia, estos nuevos creyentes experimentarían la opresión y la persecución. Eso es por eso que se exhorta a permanecer fieles. Una buena manera de alentar a otros en su crecimiento espiritual es exhortándolos a permanecer fieles a Cristo. Una palabra así produce ánimo. La reacción de Bernabé es ejemplar, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Todas estas cualidades las tenía él. Que Dios nos ayude y por la gracia de Jesucristo ser personas de bien y de fe y llenos del Espíritu Santo, igual que Bernabé. Como resultado de la exhortación de Bernabé, una gran multitud fue agregada al Señor. Un gran número de personas creyó en el Señor, le aceptó. Esto nos habla del poder que tiene el aliento en la vida de los demás. El carácter y las acciones de Bernabé nos señalan a la persona de Jesucristo, que alentó a sus discípulos incluso cuando veía en ellos dureza y falta de comprensión. En Juan capítulo 17, versículos del 7 al 26. Cuando alentamos a otros, les ayudamos a crecer espiritualmente y experimentar la dulce comunión con Jesús. Si le da vuelta a su hoja en la página 94, está la idea central, dice: alentar a otros fortalece las relaciones personales, ¿verdad? El Señor nos da esa tarea, ¿verdad?, de alentar a otros, ¿verdad?, cuando están pasando por dificultades, enfermedades, ¿verdad? Que le dé una palabra de ánimo, ¿verdad?, un versículo de la Biblia, ¿verdad?, que le ayude, ¿verdad?, como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y hay muchos otros versículos, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 11, versículos del 25 al 26, nos habla la palabra de Dios. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Cuando la persona acepta al Señor, vas a ser un cristiano, ¿verdad?, un seguidor de Cristo, ¿verdad?, un fiel seguidor y obediente, ¿verdad?, del Señor. Uno de los resultados de alentar a otros es que haremos amistades. Las amistades que forjamos con aquellos a quienes hemos servido de aliento pueden traer gran fruto para el reino de Dios. No sabemos cómo Dios va a usar a esas personas que usted les comparte, que aceptan al Señor, ¿verdad? Dios los usa de gran manera, como a Pablo. Esta verdad la vemos en estos versículos, pues cuando Bernabé se percata de que Dios está haciendo algo impresionante en la ciudad de Antioquía, inmediatamente piensa en su amigo Saulo. Eso es por eso que Bernabé se retira de Antioquía para ir a Tarso, donde busca a Pablo, lo encuentra y lo trae a Antioquía. Y la pregunta 4, ahí está en sus pantallas, dice: ¿puedes citar un versículo que hable de la importancia del servicio en la vida cristiana? Y hay muchos versículos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? Y hay muchos versículos, ¿verdad?, sobre el servicio, ¿verdad? Los discípulos le preguntaban al Señor quién sería el mayor de sus discípulos, ¿verdad? Dijo: aquel que sirva es el mayor, ¿verdad? Usted quiere ser mayor, usted tiene que servir más, ¿verdad? Pero todo lo que hagan, háganlo para el Señor, ¿verdad? El Señor es el que recibe la honra y la gloria. Y hay muchos versículos, usted puede citar uno, ¿verdad? Los dos amigos comienzan una labor de enseñanza con la iglesia. Bernabé y Saulo sabían que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 23, Colosenses capítulo 1, versículo 18 y el versículo 24. Y en el centro del plan de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 22, el capítulo 3, versículo 10,
Es por eso que se concentran sus esfuerzos en la enseñanza, porque esta es la clave del crecimiento en la iglesia. El impacto de esos dos hombres que se dejaron usar por el Señor fue tal que en esta ciudad se llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Cristiano es un seguidor de Cristo. En estos versículos encontramos varias lecciones importantes. La importancia de tener amistades que sean creyentes. ¿Por qué es importante? ¿Verdad? Porque eso nos van a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Verdad? A veces usted es un niño, el otro es un hermano maduro, ¿verdad? Que crece. Las amistades que tenemos son un factor determinante en nuestro servicio a Dios. ¿Verdad? Rodearnos de amigos que tienen como meta glorificar a Dios nos alentará para que nosotros busquemos servir a otros. ¿Verdad? La importancia de animar a otros a servir. ¿Verdad? No crecer, sino también a que sirvan al Señor, ¿verdad? Así como hizo Bernabé con Saulo. Nosotros podemos animar a otros para que también dediquen su vida al servicio del Señor. Dios puede usar poderosamente a una persona que se rinde por completo a Él. ¿Verdad? ¿Qué parte de nuestra vida no le hemos rendido al Señor? ¿Verdad? Para que trabajemos en su obra. Otro punto dice el poder de la enseñanza para el crecimiento de la iglesia. ¿Verdad? Para que cuando venga el problema o venga como lo que estamos aconteciendo, ¿verdad? No se enfríe el hermano, la hermana o la persona, ¿verdad? Sino, ¿cuál es el fundamento? Si es el Señor, ¿verdad? Como nuestra casa, si el fundamento de nuestra casa no está bien, la casa se nos cae, ¿verdad? Cierta persona hizo una casa en la arena, el piso se comienza a caer la casa, se comienza a ladear, se cae. Es un firmamento firme, ¿verdad? Por eso es nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ver crecimiento en la vida de otros, en la nuestra y en la iglesia, debemos buscar enseñar la doctrina que vaya de acuerdo con la Escritura. La enseñanza es un detonante poderoso para el crecimiento de aquellos que son discípulos de Jesús. ¿Verdad? Todo lo que hemos aceptado al Señor somos discípulos del Señor. ¿Verdad? Lo que usted ha aprendido hasta ahorita, usted puede enseñar eso. ¿Verdad? Cuando servimos de aliento para otros, Dios hace grandes cosas. Alentar a otros al servicio puede producir un gran impacto en la vida de la iglesia. ¿Verdad? Alguien que está sirviendo, y si usted no está sirviendo, usted apoya al que está sirviendo. ¿Verdad? Mayor número, mayor fuerza. ¿Verdad? La unidad hace la fuerza. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. ¿Verdad? Cuando va a compartir la palabra del Señor, que va a salir, ¿verdad? El Espíritu Santo le da las palabras adecuadas a la persona que le va a poner enfrente. ¿Verdad? La pregunta 5, llegamos aquí, dice, ¿puedes hacer una lista de 3 lugares donde debes servir a otros? Y hay muchos lugares, puede ser su trabajo, su ciudad, su iglesia, su hogar. ¿Verdad? Usted ponga ahí un lugar, al lugar que acude, y puede usted compartir su palabra. ¿Verdad? Dice en la página 95, dice, alentar a otros para transformar vidas. ¿Verdad? Usted alienta a otro para unirse, para transformar más vidas. ¿Verdad? Hace el impacto en más personas. Dice, disciplinas para hacer el reino de Dios tu prioridad. ¿Verdad? Tu primer lugar. ¿Verdad? Lo que el Señor nos ha encomendado es hacer nuestro trabajo. ¿Verdad? Con base a lo que hemos aprendido en esta sección, discute con tus compañeros de grupo en los siguientes puntos, y hay varios puntos. ¿Verdad? ¿Cuál es el versículo de la Biblia que más te ha alentado últimamente? ¿Verdad? Y hay muchos versículos, pero ¿cuál te ha ayudado más? Puede ser cualquiera, Juan 3:16 o algo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Si nos enfermamos hoy como esta enfermedad que anda, ¿verdad? Si
Si usted parte de aquí, usted sabe para dónde va. Si ha depositado su fe en el Señor. Y el Señor quiere que todos se salven, ninguno se pierda, y todos procedan al arrepentimiento. Y tengan vida en Él. Él es el que nos da vida. Dice, ¿qué cosas hacen que te desalientes con frecuencia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que te enfríes espiritualmente? ¿Verdad? Que no alabes al Señor. ¿Qué es? ¿Qué son aquellas cosas? ¿Verdad? Como cuando usted lleva su carro con el mecánico porque algo está mal, ¿verdad? Usted le pone la computadora y sale todos los problemas, ¿verdad? Es lo mismo esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosas hacen que te desalientes con frecuencia? ¿Verdad? Puede ser que te enfocas en el problema, no en Dios, ¿verdad? En vez de Dios, y puede ser muchas cosas. A lo mejor no estás sirviendo al Señor, como Bernabé que está alentando a Pablo, ¿verdad? Los dos unidos sirviendo al Señor, ¿verdad? Se hace la fuerza. ¿Por qué crees que Bernabé fue diferente a los otros discípulos y decidió aceptar a Pablo y ser de aliento para él? ¿Verdad? En estos versículos que estudiamos, ¿verdad? Bernabé vio la gracia de Dios, ¿verdad? Y también como el Señor tuvo ese encuentro, ¿verdad? Con Saulo, ¿verdad? Que luego ya lo hizo Pablo, ¿verdad? Y también en los versículos vimos cómo comenzó a compartir a los gentiles, ¿verdad? Pablo trajo la palabra del Señor a los gentiles, ¿verdad? A los que no son judíos, nosotros, ¿verdad? Y podemos alcanzar la gracia, ¿verdad? Y ser perdonados. ¿Qué cosas podemos hacer que desalientan a nuestros seres queridos, a nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué cosas hacemos para que desalientan a nuestra familia, ¿verdad? A lo mejor no le llaman por teléfono, no la saludan, no está en contacto con ella, ¿verdad? A lo mejor cumpleaños y ni le digo un happy birthday, ¿verdad? Feliz cumpleaños o algo, usted se alejó, ¿verdad? Eso puede desalentar a sus seres queridos, ¿verdad? Y en su hogar, su esposa o cónyuge, ¿verdad? Sus hijos, ¿verdad? Si no le da un abrazo, un beso, te quiero, ¿verdad? Te amo, ¿verdad? ¿Cómo puede servir de aliento para los líderes de tu iglesia, ¿verdad? Si ellos están trabajando y tú no los apoyas, es lo contrario, ¿verdad? Pero debes de alentarlos, ¿verdad? Apoyarlos, orar por ellos, como las hermanas que están grandes, los hermanos que están grandes de edad, ¿verdad? Pueden estar orando por los hermanos, están trabajando o algo, ¿verdad? A los líderes, porque el enemigo ataca a los líderes, ¿verdad? O apóyenlos en el servicio, ¿verdad? La unidad hace la fuerza. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4 nos dicen: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿verdad? Esa consolación que nosotros recibimos de parte de Dios, también que la compartamos a las personas que están pasando por dificultades, ¿verdad? Animarlos. En la página 96 está la conclusión. Esta conclusión viene siendo como cuando usted va al doctor, le da medicina y te tomaste la medicina así, pero la metes abajo del colchón, abajo de la cama, ¿verdad? No hace el efecto, ¿verdad? La idea central dice: alentar a otros fortalece las relaciones personales. Y dice: ponlo en práctica. Cuando alentamos a otros, somos parte de su crecimiento espiritual. Por supuesto, solo Dios, por su espíritu, puede hacer crecer a una persona. Sin embargo, Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos. Nosotros podemos ser ese medio por el cual otros crezcan espiritualmente. Dios puede usarnos a nosotros, ¿verdad? Si nos dejamos usar. Si no, no estamos sirviendo al Señor. Investiga, invierte y practica. Investiga, dice: ¿de qué manera alentó Pablo a otros? Encuentra 3 ejemplos específicos. Usted puede buscarlos ahí en la Biblia, en todas las cartas que escribió Pablo, ¿verdad?
fueron muchas. 2, dice, invierte. ¿Cómo puedes imitar el ejemplo de Pablo y aplicarlo a una persona en tu familia, en tu trabajo o en tu iglesia? Escribe el nombre de la persona y escribe cómo servirle de aliento. ¿Cómo la puedes animar a esa persona? Sea en la iglesia, en tu trabajo o en tu familia. Apunta el nombre de esa persona y aliéntala, ayúdala. Como Dios te lo muestre. O el Espíritu Santo te lo muestre. 3, practica, dice. Idea un plan específico para servir de aliento para las personas que pensaste. Lo que escribió allí en la pregunta anterior. Se puede hacer o por medio de una llamada, un correo electrónico, mensaje de texto o invitándolo a un café. A esa persona que Dios te ha mostrado y que tiene esas circunstancias de dificultad, ¿cómo puedes alentarlo, ayudarlo? Y la conclusión, aunque vivimos en un mundo centrado en sí mismo, como estábamos antes que padeciera esta epidemia que está pasando, ¿verdad? Tenemos una agenda muy llena, el tiempo no nos alcanzaba, estábamos viviendo una vida muy carrereada, como lo que juegan carreras allá en Indianapolis 500 o los NASCAR, ¿verdad? Que una vida que viven corriendo muy acelerados, o sea, muy rápidos, ¿verdad? No tomando en cuenta las circunstancias, los momentos, aprovechando todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Ahora estamos en nuestros hogares con la familia, ¿verdad? Pasamos más tiempo del tiempo que habíamos perdido. Dice, nosotros los cristianos podemos ser un testimonio de cómo es vivir para Dios y para otros, al alentar a las personas a nuestro alrededor para que sean aceptadas, para que crezcan y para que practiquen el servicio. Estaremos siguiendo el ejemplo de Bernabé y aún más, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bernabé ayudó a Saulo, que es Pablo, el Señor le cambió el nombre, y mayor ejemplo nos lo puso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Compartiéramos las nuevas a toda criatura, ¿verdad? Y en todas partes, a todo momento, porque el que le estamos sirviendo es al Señor, ¿verdad? Y Él es el que recibe la honra y la gloria, no nosotros, ¿verdad? Nosotros somos un instrumento que el Señor usa, siempre Él recibe la honra y la gloria en todo momento, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando, no sé si, como leímos ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Que los gentiles, el Señor vino a los gentiles también, todo aquel que no es judío, ¿verdad? Toda aquella persona que no ha aceptado al Señor, ¿verdad? Si está pasando en un tiempo difícil, una enfermedad, estas circunstancias, ¿verdad? Esta epidemia que está pasando, ¿verdad? Si no ha aceptado al Señor, lo invito a que haga una oración de fe y que el Señor le ayude en el tiempo difícil, ¿verdad? Y voy a hacer esta oración para que todo aquel que no ha aceptado al Señor, que quiera aceptar al Señor y no deje el día de hoy para mañana, porque el día de mañana no es seguro. Solo Dios sabe si nos levantaremos el día de mañana. Yo voy a hacer esta oración para todo aquel que no ha aceptado al Señor y lo pido a los hermanos también que me ayuden a orar y que la palabra del Señor haga el efecto en el corazón que tiene esa necesidad. Y la oración es sencilla, es simple, está ahí en sus libros, en la primera página de sus libros. De este ejemplar dice: Padre Celestial, sé que soy pecador, creo que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que me perdones. Ahora acepto la vida eterna que tú me regalas. Gracias por tu amor, tu perdón y la nueva vida en Jesucristo. A partir de hoy decido seguirte y obedecerte en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Si usted hizo esta oración genuina de corazón y teniendo fe, creyendo que Dios le ha escuchado, Dios le ha escuchado. Dios lo hace su hijo. Usted puede ir a Dios cuantas veces quiera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Señor lo escucha y le ayuda en toda circunstancia difícil que esté atravesando. Ahora, para terminar la escuela dominical, lo pido a todos que inclinemos nuestro rostro y así terminar la escuela dominical, que ha sido de bendición y su palabra nunca vuelve vacía. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, cada uno de tus hijos, cada uno de los oyentes, que nos da tu palabra, Señor, y tu palabra dice que nunca vuelve vacía. Cuando abremos nuestro corazón, todo nuestro ser, a poder escuchar y alimentarnos espiritualmente de tu palabra, Señor, y que haga el efecto y cual sea la necesidad de la persona que nos escucha, del hermano, Señor, que tú obres de una manera especial y que te dé la honra y la gloria, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pidemos y te damos gracias, Señor. Amén.